Bienvenido a nuestro primer episodio de What's Up Prof del nuevo año. Y estamos de vuelta, Walter. Sí, no sé si la gente está apenada o contenta, pero estamos de vuelta. Y debo decir que la serie que estaba en el espacio de What's Up Prof fue bastante entretenida. Fue muy agradable ver cómo el Señor los ha tratado a usted y a Henry. Déjame leer algo de la Biblia. Creo que está en Éxodo, en alguna parte de Éxodo. Sobre todo en torno de Éxodo 16, 17, 18. Aquí vamos. Martin, esta es la historia cuando Jetro, el suegro de Moisés, vino a visitarlo. Y él vino a visitar a Moisés, y leemos desde el verso 7. Y Moisés salió a encontrarse con su suegro, e hizo reverencia y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro sobre su bienestar, y entraron en la tienda. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho, y al faraón y a los egipcios, por salvar a Israel, y de todo el trabajo que les había sobrevenido por el camino y cómo los libró el Señor. Así que deben haber tenido un largo powwow. Creo que se sentaron allí y hablaron y hablaron. Y Moisés estaba rebosante de alegría y estaba contando cómo lo guió el Señor y cuál fue el resultado. Y Jetro se alegró por todo el bien que el Señor había hecho a Israel, a quien había librado de la mano de los egipcios. Y la historia no termina allí, porque si baja al verso 11 dice: ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron, Él estaba por encima de ellos. ¿Estaba Él allí para presenciar todas estas cosas? No, Él no estaba físicamente allí. No, pero le creyó a Moisés. Ok. Y luego fue más allá, y Jetro, el suegro de Moisés, tomó holocausto y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Entonces todos se juntaron y todos dijeron, y estoy seguro de que todos contaron la historia de diferentes maneras y de diferentes ángulos y perspectivas. Entonces, ¿qué tan importante es testificar? Extremadamente importante que lo haga. También es una acción de gracias, reconociendo lo que Dios hizo. Exactamente. Entonces, tú sabes, Martin, estamos tan involucrados en todas nuestras historias que contamos lo que está sucediendo en el mundo y solo tratamos de que la gente entienda que estamos viviendo en los últimos días. Pero me pareció que no era mala idea dar un testimonio de cómo Dios nos ha conducido en el pasado, porque eso es lo que no debemos olvidar. Cómo une a las personas y cómo trabaja con nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. Lo que me gustó de la historia de Henry es que Henry estaba dispuesto. ¿Fue perfecto? No. ¿Todavía hace cosas que estaban mal y su estilo de vida y todas esas cosas? Sí. Ahora, cuando el Señor, digamos, me llamó a su viña, ¿era yo perfecto? No. ¿Qué quiere decir? Usted dice definitivamente no. Bueno, sé que no lo era, estoy seguro que no lo era. Sí. Y esperó a que yo fuera perfecto, ¿tú sabes? Si él esperaba eso, tendría que esperar mucho tiempo, porque todavía estoy luchando con serlo. Y es una progresión, pero te lleva donde estás y obra con tu voluntad y te enseña, y ahí vas. Y es un testimonio que también debemos contar estas historias. Y estoy seguro de que en futuros episodios nos referiremos a algunas de sus experiencias, porque siempre está la otra parte que también tiene que presentar para mostrarle a la gente lo importante que es mantener los ojos en Dios.
Ahora, lo que vimos allí, por supuesto, fue cómo Dios dirigió y cómo sucedió. Y en realidad no lo hicimos a excepción del continente africano de origen. Entonces, ¿qué se grabó realmente? Eso será lo siguiente, porque eso es lo importante de esos mensajes. Y si sabes cómo Dios lo arregló y cómo todo tuvo que encajar en esos intervalos de tiempo, porque solo había una pequeña ventana cada vez porque tienes que volver a tu trabajo. ¿Y cómo eso sucede? Quiero decir, es increíble. Cuando tú miras hacia atrás es imposible y luego todos los dramas que vienen con eso y todas las catástrofes que vienen con eso. Y no lo sé, es solo una pesadilla. Pero mirando hacia atrás, tú puedes ver el hilo. Ahora, si Moisés había contado la historia de cómo los hijos se quejaron cuando llegaron a este lugar y no había dónde ir, de cómo llegaron al Mar Rojo y no había ningún lugar más allá, y quejarse, él se levantó y dio la gloria a Dios, sí. Bueno, en el becerro de oro, sí. Si solo te quejara, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? No. Pero tú tienes que tomar todo el hilo, toda la historia, y el resultado final es lo importante. Pero nos desviamos, queremos hablar de... Sí, empecemos con una palabra de oración y luego podemos continuar con esto. Ok, vamos a hacer eso. Nuestro Padre Celestial, es un privilegio estar de vuelta. Es un privilegio trabajar para usted. Y cada persona ha sido llamada a hacer esto. Así que te pedimos que bendiga a los espectadores, ilumine nuestras mentes y luego nos ayude a través de esta discusión en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a hablar de juegos políticos y espirituales. Eso, por supuesto, no es un juego literal. Esos son los juegos que la gente juega con la mente de la gente, ¿verdad? Y que posiblemente nos traerá el 2023. No mucho, como sucedió. Si tomas los últimos 2 meses que ya se han ido, pero hay suficiente para mostrarte que todavía hay mucho movimiento detrás de escena. Y todo esto de lo que hemos estado hablando, de toda esta historia del péndulo balanceándose, realmente parece estar saliendo a la luz. Sí, eso es exactamente de lo que queremos hablar. Los juegos mentales, políticos y espirituales que juega el diablo y que podemos esperar al respecto. Y es realmente una batalla entre el rey del norte y el rey del sur. Siempre volvemos a eso. Pero de eso se trata. Tal como lo mencionamos, estoy seguro anteriormente, esa batalla no es solo a escala universal, sino que también va a las naciones organizadas. Sí, por ejemplo, como tal vez la Iglesia Católica. Parece que también hay esa batalla ahí. Sí, pero bueno, tiene que ser generalizado porque tiene que parecer muy realista, ¿ok? Así que aquí hay un artículo de Mail Online del 13 de diciembre. El Papa advierte que ha visto presagios de destrucción y desolación aún mayores para la humanidad. Martín, no tienes que ver presagios, solo tienes que leer Mateo 24. Creo que debe alejarse de su catecismo y comenzar a leer Mateo 24. En una misa en el Vaticano, el Papa, ahora de 85 años, dijo el domingo que tiene una visión terrible para el mundo con presagios de destrucción y desolación aún mayores. Eso no es ciencia espacial. Eso no lo convierte en un profeta, ¿verdad? La misa fue en conmemoración de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que cayó el lunes, y conmemora la aparición de la Virgen María a un joven, San Juan Diego, en 1531 en la Ciudad de México. El día es feriado nacional en México. Ahora, esto solo te muestra lo engañado que está este mundo. Porque si vas a Jerusalén, allí encontrarás lugares tanto ortodoxos como católicos de la sepultura de María. Ella está enterrada en muchos lugares, ¿sabías eso? No. Pero entonces ella no está allí, porque ella
tuvo una ascensión, ¿verdad? Entonces ella ni siquiera fue a esa tumba. No sé para qué usan esa tumba, pero supongo que es para satisfacer a las demandas de todos y la curiosidad y lo que sea. Pero la Biblia nos dice dónde ella está. Ella está durmiendo. Así que naciones enteras están honrando algo que la Biblia dice que es absolutamente lo contrario de lo que están haciendo. Es verdad, pero eso solo te muestra cuán engañada está la mayoría. Sí, la humanidad está engañada. Y creo que debemos hacer algo al respecto. Y los grandes engaños... Quiero hacer una pequeña charla en algún momento de las cosas de las que habla Pablo cuando dice, no quiero que sean ignorantes. Y él usa esa frase. Tendremos que mirar eso. En su homilia, el pontífice dice que es un tiempo mejor lleno de estruendo de la guerra, la creciente injusticia, el hambre, la pobreza, el sufrimiento. Pero en este momento sombrío y desconcertantes, hay presagio de destrucción y desolación aún mayores. Creo que él podría haber leído a Mateo 24 después de todo. Bueno, ¿qué piensa? Bueno, pongámoslo de esta manera. Por esta vez, él está en lo correcto. Ok, el diablo no sabe todas estas cosas con seguridad. Él es un gran estudiante de la Biblia. Es un gran erudito. Y Nuestra Señora de Guadalupe, y Nuestra Señora de Fátima, y Nuestra Señora de Medjugorje, y Nuestra Señora de la que sea, ha predicho todas estas grandes calamidades que vendrían. ¿Sí? Y todos ellos son básicamente una copia de lo que la Biblia dice. Exactamente, porque es solo una copia y pega. Pero hay una diferencia. Las razones por las que la Biblia nos da una cierta razón y las razones que el diablo nos está dando. Y en realidad le está dando a la humanidad el problema como el problema. Y habla de problema dentro de la Iglesia Católica y ya sabes, si ves cosas malas dentro de la Iglesia Católica, como ya sabes, todos estos escándalos sexuales, pedofilia y todas estas cosas horribles que están sucediendo, o eso es al igual que la captura del Estado. Pasará. Pero primero estamos pasando por esta gran tribulación y luego vendrán cosas mayores. Quiero decir que ese es siempre el tipo de promesa que tenemos. Pero la Biblia dice, no, todo va camino a la destrucción. Sí, se pondrá peor, dice la Biblia. Ahora, Martin, lo que es interesante es que durante mucho tiempo había mucha gente que decía que el Papa Francisco es básicamente un pseudo papa. El verdadero papa era Benedicto. Y muchos creían que Benedicto saldría a la luz y se haría cargo y corregiría todos los errores de nuevo. Y luego hubo muchos que creen que estábamos tratando con los papas literales cuando se trata del cumplimiento de los papas o la historia de Apocalipsis 17. Ahora, siempre he pensado, ¿sabes?, que es un razonamiento muy futurista, porque estamos tratando con un ángulo espiritual, un cumplimiento espiritual de las realidades mayores de los tipos literales. Así que nos moveremos en una dirección en particular y tendremos una progresión particular. Y me preguntaba, ¿qué diría la gente si no funciona de esa manera? ¿Qué pasaría si Benedicto muriera antes que Francisco? Eso fue lo que sucedió. Ahora, hay mucha especulación. Eso debería desconcertarnos, no lo creo en absoluto, porque la línea profética sigue en marcha, 100%. Y hay gente que está convencida de que el Papa actual es el último Papa. Y yo ciertamente lo espero, tiene 85 años, ciertamente espero que sea el último. Pero mi jaula no se sacudirá si él no lo es. No, estoy de acuerdo contigo en eso. Porque no pongas toda tu fe en algo que no está claramente cortado.
Y ahí tratamos de dar una interpretación literal a un texto que es una aplicación antitípica de una realidad mayor. Así que dejémoslo así. Pero lo que es interesante, muchos dentro de la Iglesia Católica Romana ven al Papa actual como un liberal, sí, e incluso como un antipapa, sí, incluso malvado, sí. Y muchos tenían sus esperanzas en Benedito, de que, tú sabes, volvería a donde debería estar. Pero el hecho es que existe esta dicotomía dentro de la Iglesia, y es izquierda contra derecha. Podemos decir que es un juego del rey del norte y el rey del sur dentro de la Iglesia Católica, que no es posible porque la Iglesia Católica es el rey del norte. Entonces puede ser un juego. Sí, es un juego. Esa es la cosa. No es... probablemente no sea real. No. Es un juego. Bueno, no son todos actores estas personas y no están retratando algo al mundo exterior. Y parece que existe este conflicto entre el bien y el mal, y el bien y el mal. Quiero decir, eso también, bueno, fue cuando estaba mirando todo esto. De hecho, les dije que fui y miré la película de los dos papas, la película que se hizo, sí, eso fue hace un tiempo, sí, en el 2019, y en realidad ellos están representando nuevamente allí adentro que tienen esta dicotomía todo este tiempo. Sí, esta batalla entre la visión conservadora y la liberal. Ahora, hemos estado diciendo que el péndulo va a oscilar. El péndulo no está realmente del lado liberal. En todas partes. Política y espiritual. Así que si ese péndulo oscila, ¿no oscilará también el papado? Tiene que oscilar, tiene que hacerlo. Entonces, si vas a suceder en la representación de un individuo como el Papa Francisco, o si vendrá otro Rottweiler, un Papa conservador, es irrelevante cómo suceda, pero debe suceder. Debe ir al otro lado. Entonces veamos cuál era la situación cuando murió este Papa, el Papa Benedito. ¿Qué significó el Papa Benedito para usted como católico? Bueno, yo tuve la oportunidad de pasar algún tiempo con el Papa Benedito. Un par de horas, y él fue grandioso y me recordó volver a la clase de teología. Hablamos de Tomás de Aquino y de la Suma Teológica y de todo, y lo encontré relajante, muy racional, y él era más conservador dentro del rol católico que yo. Soy más cercano al Papa presente en términos de su filosofía, por así decirlo, pero yo lo admiraba. Pensaba que era un buen hombre. ¿No vas a asistir a su funeral mañana? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué lo piensas? No, dime por qué. Ustedes saben por qué. Dime, señor. La razón es por la que no iré al funeral mañana. Es porque se necesita una comitiva de 1000 personas para aparecer. No literalmente, pero moveríamos todo en la dirección equivocada. Y pregunté por eso. Y la gente está enviando a la mayoría de sus delegados apostólicos, su gente de Roma. Eso es lo que vamos a hacer. Simplemente estorbaríamos. Pero he dado a conocer mis puntos de vista, de todos modos. Creo que él era un buen hombre. Como dijo el presidente en su declaración, como estoy seguro de que vieron todos los católicos y las personas del mundo, en el duelo por el fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI, siempre recordará la generosidad del Papa y la conversación significativa que tuvieron cuando visitó el Vaticano en el 2011. Entonces, para responder a su pregunta, el embajador de los Estados Unidos ante la Santa Sede, Joe Donnelly, representará a los Estados Unidos en el funeral del Papa, en línea con los deseos del difunto Papa y el Vaticano. Estas fueron sus peticiones, estos fueron sus deseos, y eso es lo que ustedes ven. Así que esa es exactamente la razón por la que tenemos comentarios en toda Roma ahora de que el propio Papa Benedicto pidió a Biden que no asistiera a su funeral. Entonces lo interesante es que él no irá. Así que lo interesante de eso, Martin, es que Biden dice que estaba más en sintonía o está más en sintonía con la filosofía del Papa Francisco que en sintonía con Benedicto.
Y cuando tenía esta discusión con él, estaban hablando de cosas teológicas y él estaba en una clase de teología y Tomás de Aquino y todo tipo de cosas aburridas como esas. ¿Qué hay acerca de la charla sobre la Biblia en lugar de todas estas personas sin sentidos que, tú sabes, te dicen que está bien robarle a otras personas y quebrantar los mandamientos de Dios y luego los hacen santos? Sí, eso es exactamente, porque es un juego político y espiritual. Sí, y él no estaba allí porque aparentemente era el deseo del papa anterior que él no debería estar allí. Pero por supuesto, están jugando ese juego. Si Biden está más en sintonía con el Papa Francisco, ¿tú crees que hay otros católicos que estaban más en sintonía con el otro lado, con Benedicto? Sí, definitivamente, eran muchos. Ahora es interesante cuando tú lees los periódicos liberales o los periódicos de izquierdas. En realidad eran bastante vociferantes, diciendo más o menos adiós a este papa. Gracias a Dios que se ha ido. Y el otro lado, por supuesto, dirá lo contrario. Es muy interesante. Entonces, el complot del Vaticano para obligar al Papa Francisco a renunciar. Los conservadores elaboran un plan secreto para someter al pontífice liberal a tanta tensión que renunciará, revela el cardenal italiano. Luego, por supuesto, está ese libro interesante que salió ahora sobre la vida del Papa anterior y los conflictos que existían y en todas esas llamadas batallas en la iglesia. Y eso fue interesante cuando en realidad estaba volviendo a ver esto, que ya retrataron o te dieron esta información. ¿Por qué harían una película? Sí, ¿no es una de las principales formas de los jesuitas de dárselo al público? Sí, y Satanás definitivamente no está dividido contra sí mismo. Y el rey del norte, ya sea que desempeñe un papel liberal o si juega un papel conservador, sigue siendo el rey del norte. Exactamente. Entonces, la especulación crece a medida que el Papa se reunió con el arzobispo George Ganswein el lunes, el secretario durante mucho tiempo del Papa Benedicto XVI y una figura clave en su reciente funeral. Ganswein ha publicado unas memorias extraordinarias en las que presenta a Francisco bajo una luz profundamente desfavorable. Entonces, el conflicto entre la derecha y la izquierda. El periódico italiano La Stampa informó que un cardenal les había dicho que la facción conservadora está lista para actuar contra el Papa comunista. Se citó al cardenal diciendo que el plan secreto se formulará en varios ejes y rostros, pero tendrá un objetivo: para colocar el pontificado bajo tal estrés que Francisco tendrá que renunciar. Bueno, lo titulamos juegos, ¿verdad? Esos son juegos que están jugando. Y se están moviendo de acuerdo con el péndulo. Y está este movimiento para derrocarlo y poner al Papa conservador en su lugar. Entonces sí, suceda o no, no lo sabemos, pero está en las noticias. Y recuerda lo de Twitter y todo eso. Parece que hay un movimiento para poner este péndulo a la derecha, al lado más conservador, incluso en el mundo secular. Sí. Y así continúa. El cardenal agregó que la campaña dependerá del debilitamiento progresivo del Santo Padre, así como de sus opciones doctrinales, lo que creará un gran descontento que puede ser usado en su contra. Su nombramiento marcó un cambio diferente en la Iglesia Católica con su crítica al capitalismo y sus actitudes abiertas hacia la homosexualidad, al aborto, a la comunión para los divorciados y celibatos para los sacerdotes. Así que Stampa informa, ellos dicen que algunos opositores criticarán abiertamente al Papa, mientras que otros operarán en las sombras. Así que todo lo que decimos es que hay un movimiento. Y es un movimiento hacia la derecha. Y en realidad está acomodando el movimiento hacia la derecha en todas las demás esferas. Porque establecieron el tono, ¿sí?
Ok, escuchemos lo que algunos de los conservadores católicos tenían que decir sobre el tema. Porque, Martin, si no estudiamos a la bestia, si nuestros ojos no están puestos sobre la bestia, no podremos captar la trama. Eso es importante porque ya puedo escuchar a algunos decir esto. Muchas personas que podrían decir, ¿por qué están constantemente hablando de lo que está pasando con el papado? Bueno, no dice la Biblia que ellos adoran a la bestia y ese es el problema. Tenemos que estudiarlo, tenemos que saber qué está pasando. Sí. Y además de eso, Martín, dentro de nuestra propia iglesia, ha habido publicaciones en algunas de nuestras revistas extremadamente liberales de que no debemos publicar el conflicto de los siglos, porque no podemos permitirnos usar el papel, porque eso requiere árboles y eso está en contra del cambio climático. Nunca he oído un argumento más ridículo que eso en mi vida, de por que no deberíamos repartir el conflicto de los siglos, porque contraviene un mandato directo de Dios mismo. Sí, podemos hacer un episodio completo sobre eso. No lo haremos porque no queremos darle demasiado pan a la tontería. No, pero podemos poner las cosas correctas en el lugar correcto. Sí. Así que llegaremos a eso. Ahora, hace algunos años hubo un altercado entre las personas que escriben estas tonterías y yo. Y todavía está flotando en la web. Pero démoslo así. Escuchemos lo que estos católicos conservadores tienen que decir sobre el tema. El Papa Francisco hizo una advertencia terrible a la curia, los cardenales y todos los demás en el Vaticano, advirtiéndoles que estén siempre atentos a los demonios que acechan en el Vaticano. Ahora, esto fue parte de su discurso navideño, que aparentemente se ha convertido en una emisión anual de quejas en lugar de su discurso navideño. Él pondrá algunas cosas en las que, tú sabes, está un poco molesto dentro del Vaticano. Y él entierra esto en el discurso de Navidad. Entonces dice que este demonio elegante ahora está al acecho entre el personal del Vaticano. Ok, eso es algo que él dice, oye, ya sabes, todos somos humanos y deberíamos tener cuidado. Estar siempre atentos. Podría ser. Realmente es interesante que él esté usando estas palabras, porque quiero agregar algo más además de eso. El Papa Benedicto, quien acaba de morir, su secretario personal desde hace mucho tiempo, ha escrito un libro revelador que su editor prometió que diría la verdad sobre oscuras maniobras, misterios y escándalos que mancillaron la reputación del Papa Benedicto. Cuando el Papa Benedicto era cardenal, él tenía muchos amigos y eran otros cardenales, y cuando publicaron el secreto final, el tercer secreto de Fátima, que si tú no eres católico, es solo este mensaje que vino del cielo dado a estos niños, ya sabes, justo antes de la Primera Guerra Mundial, y dijo que hay una enorme Rusia, que Rusia es el problema y va a esparcir su error por todo el mundo a menos que su corazón cambie. Y luego habrá una guerra mundial que viene pronto, y luego habrá una segunda guerra mundial y la final batalla. Y tú sabes, sucedió antes de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, y obviamente, y luego estaba el tercer secreto, por así decirlo, acerca de lo que establece la batalla final. Ellos lanzaron esto y fue como, ok, esas noticias son viejas. Ratzinger, que es el Papa Benedicto, dijo, y esto acaba de publicarse, que el Papa Benedicto dijo que el tercer secreto no ha sido revelado en su totalidad, porque el Papa y todos los involucrados no permitirían que se divulgara. Si él fuera el Papa, no puedo recordar cuál era, pero el poder no lo quiso soltar, porque habla de un mal concilio y una mala misa y la maldad en las altas esferas de la iglesia.
Y esa es la advertencia que les fue dada a ellos. Y ya saben, como en el 1910, conduce al final de los días. Así que encuentro interesante que para cualquiera que cree en cualquiera de estas cosas, y si tú crees en el mal, encuentro interesante que el Papa actual esté hablando del mal. El último Papa está hablando del mal. Pero creo que se están señalando un poco el uno al otro, ¿sabes? No creo que estén del mismo lado. Creo que ambos están usando el mal, pero creo que no están hablando del mismo mal. Y no están luchando contra el mismo mal. Y luego que salga a la luz este secreto de Fátima. Bueno, según las fuentes, es del Papa que acaba de morir. Lo encuentro fascinante. Ok, Martín, así que tienen un poco de trasfondo. Es interesante, y la anterior era una pequeña sesión donde decían que el Papa Francisco era básicamente comunista. Sí. Ok, pero ahora lo niegan. Ahora, todos los papas anteriores estuvieron en una etapa luchando contra el comunismo, como Juan Pablo II, por ejemplo. Y por supuesto, Estados Unidos estaba luchando contra el socialismo y el comunismo. Y tú tienes este problema de izquierda-derecha en los Estados Unidos. Ya sabes, la agenda socialista que podría conducir al comunismo y luego la agenda más conservadora. Y ahora mismo tiene la misma batalla dentro de la Iglesia Católica Romana. Hay un libro sobre todas estas intrigas detrás de escena. Ahora se establecieron con la CIA y el Vaticano. Bueno, el libro se llama Gladius, donde establecieron estas organizaciones militares después de la Segunda Guerra Mundial en todos los países para combatir realmente el comunismo. Y muchas de las cosas que ocurrieron y los actos terroristas fueron básicamente planeados, según este libro, por el Vaticano y la CIA, junto con la mafia. Bueno, si me permite entrar, mientras estaba hablando, estaba pensando, Fátima tiene estas predicciones. Estos tres, sí, Rusia se convertirá, será superada. Sí, pero si está sentado dentro de todo esto, tú sabrás todo eso, sí. Entonces, ¿no está China en la misma categoría? También es comunista. Y ya sabes, si tú lees Fox News ahora, por ejemplo, y dejémoslo bien claro, no estamos tomando el lado de la derecha y no estamos tomando el lado de la izquierda, porque es un juego. Estamos usando la información. Ahora, Fox News quiere decir que Biden tiene una agenda comunista y que está en la cama con los comunistas chinos, por ejemplo. Y entonces tú tienes esta interacción constante. Y si Fátima tiene razón, lo que por supuesto sabemos que es de origen demoníaco, exactamente, y las personas sentadas detrás de escenas, si realmente quieren mirar, estoy seguro de que van a encontrar a la bestia en algún lugar de las dos guerras mundiales. Oh, bueno, recuerdo que di una conferencia sobre ese tema, revoluciones, guerras de tiranos. Sí, es una vieja conferencia, así que todos están detrás de eso. Entonces el mal entrará en la iglesia y parecerá derrumbarse y caer. Es un lenguaje interesante el que tenemos ahí. Es un juego, una doble jugada, pero también está pasando a través de Twitter. Sí, eso es exactamente lo que es tan interesante. Así que este mal entra en la iglesia y este mal, al final, tendrá que ser tratado con castigo. Entonces, María, así llamada entre comillas muy gruesas, trae este mensaje de que habrá castigo en el mundo entero. Gran sufrimiento, gran tumulto. No está el Papa prediciendo eso. Lo primero que vimos es que dijo que viene una destrucción más grande. Correcto. Pero, tú sabes, están siguiendo el ejemplo de la Biblia, por supuesto. Y luego viene esta destrucción y entonces emergerá
la iglesia verdadera, y pondrá las cosas en su sitio. Así que ese es el argumento dentro de la Iglesia Católica. Pero claro, los reyes del mundo también están vivos y el Foro Económico Mundial está alineado. ¿Y qué papel está jugando? ¿Izquierda o derecha? Esa es la izquierda. Están jugando a la izquierda. Ahora acabo de recibir un documento en PDF con todos los miembros del Foro Económico Mundial. Cada corporación y banco importante está alineado con el Foro Económico Mundial. Y la mayoría de los políticos y los bancos y el Bank of America y todas estas organizaciones de propiedad de los jesuitas y de los caballeros de Malta, todos los directores ejecutivos probablemente sean en gran parte de los caballeros de Malta. Y luego tú tienes, por supuesto, los queridos del mundo, la familia real, que también está alineada con el Foro Económico Mundial, desempeñando el papel de izquierda. Y aquí hay un artículo en Express sobre el rey Carlos para honrar la promesa y reconocer todas las religiones en su coronación. Así que aquí vuelves a tener esta dicotomía. Tú tienes esta guerra entre la izquierda y la derecha. Y hay gente que dice que si el Reino Unido no vuelve a sus raíces católicas cristianas, entonces fracasará. Y luego tienes este otro lote que está alineado con el Foro Económico Mundial, etc. Así que va a reconocer todas las religiones, si lo hace o no, es irrelevante. Pero él dijo en el pasado que él quiere ser el defensor de la fe y no el defensor de esta fe. Entonces, según los informes, el rey Carlos planea reconocer todas las religiones, ya que se coronará el próximo año con su coronación para cumplir una vieja promesa. El Palacio de Buckingham confirmó el año pasado que tendría su coronación en mayo del 2023. E informes recientes sugieren que se comprometerá con una promesa previa de servir como defensor de todas las religiones. Ahora, según la Biblia, los 10 cuernos dan su poder a la bestia. En otras palabras, deben reconocer nuevamente el llamado aspecto cristiano, porque la bestia es el papado que pretende ser una organización cristiana. El juramento de coronación tradicional ve al monarca prometer servir como defensor de todas las fe, refiriéndose a la Iglesia de Inglaterra, mientras que esa parte del juramento permanecerá sin cambios. La adición de los asistentes le permitirá reconocer un compromiso previo con el paisaje multiconfesional del Reino Unido. Solo el 46,2% de las personas se identificaron como cristianas en el día del censo del 21 de marzo del 2021. El número de británicos que se identificaron como sin religión aumentó del 25,1%. Eso es 14,1 millones a 37,2 millones. Así que definitivamente ha habido un movimiento hacia la izquierda. El secular, me refiero a la izquierda laica, como dice tú, el rey del sur. Y el péndulo, según las escrituras, tiene que moverse hacia el otro lado. Otra vez, independientemente de todo esto, ¿estamos escuchando esos ruidos? Sí. Podemos ver qué sucede. Y en realidad es que si vemos esas cifras, significa que hay mucho trabajo. Porque tenemos que informar a la gente del verdadero Dios. Sí, hay un 37% de la población que no cree en nada. Sí. Es muy interesante lo que está pasando en ese sentido. Ahora, el siguiente video que queremos mostrar es un clérigo de la Iglesia de Inglaterra. De hecho, él era básicamente el capellán de la Casa Real y se pasó a la fe católica. Pero se está alineando más con el pensamiento de Benedicto. Parece al menos que con el pensamiento del Papa Francisco. Así que él está sentado en las sombras esperando el surgimiento del antiguo poder de la Iglesia Católica. Y escuchemos lo que él tiene que decir sobre el tema.
Bueno, una de las cosas que he estado diciendo, y la gente no le gusta mucho por decirlo, es que la única esperanza para Inglaterra es la Iglesia Católica, y no solo la ordinaria, sino toda la Iglesia Católica, porque es la única organización con el músculo filosófico y la integridad para enfrentar la herejía relativa que tenemos. Y si la Iglesia Católica se movió, si despertó, tal vez encontró su coraje. Había pasado de ser una especie de subcultura sectaria como lo ha sido durante los últimos 150 años, pero la culpa de eso es del Estado inglés. Pero sin embargo, ¿de quién es la culpa? Tiene que salir detrás de esta subcultura sectaria y reclamar a Inglaterra como propia iglesia en Inglaterra. La iglesia que pasó 1000 años construyendo la sociedad sobre la cual se construyó nuestra civilización, pero ha estado sujeta al esnobismo, la marginación y la asociación con la cultura no inglesa. Pero eso tiene que cambiar ahora. El 10% del clero católico en Inglaterra en este momento es anglicano. Ha habido una gran afluencia. Es hora de que la Iglesia Católica comprenda la gran posibilidad que Dios le ha dado para ayudar a salvar a la cristiandad y actuar como espiritual. También resulta que también habrá un salvador político para las personas que habitan la cristiandad. Martin, él dijo, ¿un salvador religioso y político? Exactamente. Siempre debe captar esas palabras de moda, de que la Iglesia y el Estado, y la Iglesia Católica tampoco, funcionan sin el Estado. Ahora, este es un funcionario muy alto, que estaba en la Casa Real como representante de la Iglesia. Él se pasó al catolicismo. Él lamenta que el catolicismo esté atrapado en esta era liberal no combativa, por así decirlo, y anhela el regreso a lo antiguo, y deben reclamar a Inglaterra como una herencia cristiana. Ahora, cuando dice que los 10 reyes le darán su poder a la bestia, ¿quiénes son estos 10 reyes? Bien podría ser una doble aplicación. Podría ser las 10 regiones del mundo y abarcar el mundo entero. Ese es un aspecto. Pero el gran drama, según el espíritu de profecía, se desarrolla dentro de las naciones cristianas. Entonces, las naciones cristianas deben recuperar su herencia cristiana, que tiene que ser católica, porque tienen que ceder su poder a la bestia, no a los protestantes. Y los protestantes, Estados Unidos de América, cruzará el abismo y tomará la mano de Roma. Entonces, estos países que han sido inundados con una teología liberal han sido diluidos por el secularismo y han sido infiltrados o, digamos, migrados con muchos otros sistemas religiosos, como el Islam, por ejemplo. Tendrán que reivindicar sus raíces cristianas. Ese es un gran giro conservador. La Biblia dice que va a suceder y que las leyes religiosas se promulgarán nuevamente. Ahora, tenemos muchas leyes en los libros debido a varios eventos que sucedieron en los últimos 2 años. Bueno, lo que empezó en el 2001 también con las Torres Gemelas. Correcto. Y esas leyes permitieron mantener abiertos un club nocturno, un casino y un bar, pero la iglesia se cerraron. Ahora el péndulo oscila. Creo que la discoteca, el casino y el bar estarán cerrados y las iglesias estarán abiertas, sí, por ley. Y luego tendremos una ley dominical que está sobre la mesa, Martin. Y una vez más, mira lo inteligente que es esto. Porque los cristianos de todas las denominaciones la aceptarán. Sí, porque se levantaron cuando los bares estaban abiertos y las iglesias estaban cerradas. Es muy engañoso, muy inteligente. Así que leamos lo que dice el conflicto de los siglos. La iglesia romana ahora presenta un frente justo al mundo, cubriendo con disculpas su récord de horribles crueldades. Esta es una cita muy conocida, Martin. Sí, pero merece ser leída de nuevo. ¿Sabes qué? Como mencionaste antes, este libro, El conflicto de los siglos, es por orden de Dios que se extienda por todo el mundo, independientemente de lo que digan los cristianos liberales,
que es un desperdicio de papel y contaminación al medio ambiente. Entonces, si ese es el caso, no puede envejecer, no. Roma se ha vestido con ropas como la de Cristo, pero no ha cambiado. Todos los principios del papado que existieron en épocas pasadas existen hoy. Ella no ha cambiado una sola doctrina. Las doctrinas ideadas en las edades más oscuras todavía se mantienen. Que nadie se engañe. El papado que los protestantes ahora se están tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernó el mundo en los días de la Reforma. Cuando los hombres de Dios se pusieron de pie con peligro de sus vidas para exponer la iniquidad, ella posee el mismo orgullo y presunción arrogantes que se enseñoreaba de reyes y príncipes y reclamaba las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es menos cruel y despótico ahora que cuando aplastó la libertad humana y mató a los santos del Altísimo. Es interesante que estos artículos liberales siempre quieren decirnos que Roma ha cambiado. Ellos no tienen idea. Ella se ha vuelto peor, exactamente, mucho más astuta. El papado es justo lo que la profecía declaró que sería, la apostasía de los últimos tiempos. Es parte de su política, asumir el carácter que mejor cumplirá con su propósito. Pero bajo la apariencia variable del camaleón se esconde el veneno invariable de la serpiente. Eso está muy bien expresado porque es muy cierto. Así que tú tienes este juego, el conservador y el liberal dentro. Pero se pondrá en un personaje que cumplirá mejor su propósito. Entonces ella puede jugar ambas partes, sí. No estamos obligados a mantener la fe y las promesas con los herejes. Ella declara, este poder, cuyo registro por 1000 años está escrito con la sangre de los santos, ¿ahora es reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? No es sin razón que en los países protestantes se ha presentado la afirmación de que el catolicismo difiere menos del protestantismo que en tiempos anteriores. Ha habido un cambio, pero el cambio no está en el papado. De hecho, el catolicismo se parece mucho al protestantismo que existe ahora, porque el protestantismo ha degenerado mucho desde los días de los reformadores. Así que, Martin, los reformadores tenían una visión tan clara de lo que era el catolicismo. Si tú lees a Gratan Guinness, Roma y la Reforma, si lees los años de historia de la Reforma, es tan claro, es tan brillante. Cuando tú lees nuestros pioneros, oh, Martin, dejemos que nuestros pioneros hablen de nuevo. No puedo soportar hablar de nuevo algunas de las cosas modernas que salen de nuestros cuartos. Que los pioneros hablen de nuevo. Ellos tenían una voz tan clara. Eso también habla. El 10% de la iglesia de Inglaterra, que era protestante, separaría al catolicismo si en realidad todavía se aferraran a las verdades de los protestantes. No, definitivamente no lo harían. Y es interesante cómo incluso el mundo del deporte e incluso las calamidades dentro del mundo del deporte pueden ayudar a que el péndulo oscile. Este es un video interesante. Estábamos lanzando eso allí porque muestra que ahora existe esta tendencia a invocar a Dios y traerlo a la escena. Sí, algo que nunca antes veríamos en la televisión nacional. Y eso es elogiado y no se interrumpe. E incluso está en una era en la que el liberalismo está totalmente en su más alto. Ok, esto tiene que ver con Damar Hamlin, quien por supuesto tuvo esta terrible tragedia. Ese es otro punto de discusión y una lata de gusanos en la que no vamos a entrar. Pero lo que sucedió en el aire es interesante. Echemos un vistazo. Esto es un poco diferente. Lo escuché todo el día como pensamientos y oraciones y acaba de escuchar al Cher y a Jonathan Allen decir que lo único que podemos hacer es orar por él. Y escuché a la organización de los Buffalo Bills decir que oremos. Y tal vez esto no sea lo correcto, pero lo quiero hacer justo ahora en mi corazón. Sí, es bueno orar por él. Y ahora mismo lo voy a hacer en voz alta. Voy a cerrar los ojos y por encima de mi cabeza solo voy a orar por él. Dios, venimos a ti en estos momentos que no entendemos, que son difíciles.
porque creemos en ti, Dios, y venimos a ti y oramos a ti, porque tiene un impacto. Estamos tristes, estamos enojados y queremos respuestas, pero algunas cosas no tienen respuesta. Solo queremos orar. Realmente venimos a ti y oro por fortaleza para Damar, por curación para Damar, por consuelo para Damar, que esté con su familia para darle paz. Si no creyéramos que la oración no funciona, no te lo pediríamos, Dios. Yo creo en la oración. Creemos en la oración. Levantamos el nombre de Damar Hanley en tu nombre. Amén, amén, amén. Ahora, Martin, no dudo para nada de la sinceridad de estas personas. No es acerca de eso. No. Es muy importante que lo dejemos claro. Sí, se trata del movimiento público en una dirección en la que Dios está oficialmente en los canales regulares, siendo invocado. La aceptación de la misma, sí, esa es una señal del péndulo oscilando en la otra dirección. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Este es un artículo del 5 de enero. Líderes religiosos animan a los analistas de ESPN que oraron en el movimiento al aire por Damar Hanley. Él no tenía miedo. Martin, esto es un gran cambio, ¿no? Porque no se te permitía mencionar a Dios sin un alboroto. Quiero decir, tienes ese problema, que ese entrenador que hizo esa oración, y él estaba en todas las noticias, y él estaba en problema. No se le permitió orar. Ahora están orando. Entonces, el analista de ESPN, Dan Orlowski, sorprendió al público cuando dijo: una oración por la seguridad hospitalizada de Buffalo Bills, Damar Hanley, durante la edición del martes de NPR Live. El lunes, 10 millones de gente se encontraron inesperadamente en una reunión de oración. La atención se centró en un jugador de fútbol cuya vida estuvo en peligro por un momento. Vimos una vida como la ve Dios, de un valor increíble y digna de darlo todo por nosotros. De eso se trata la cruz. Oren, tuiteó. Martin, si regresan a un país cristiano, ¿eso les permitiría dar su poder a la bestia? Sí. ¿Traería eso una legislación religiosa cristiana? ¿Provocaría eso una profanación del cuarto mandamiento? Sí. ¿Escuchamos sentimientos similares en Inglaterra? 100%. Ok, déjame hacerle la pregunta. ¿Lo estamos escuchando no solo en Inglaterra, sino en toda Europa? ¿En Alemania? ¿En Suecia? ¿En muchos países? De personas que se amotinan en las calles y están cansados de todos los inmigrantes y los diferentes sentimientos religiosos. Ellos quieren volver a los viejos principios. ¿No era lo que siempre habíamos estado diciendo con el orden o caos, haciendo que las cosas sean insoportables? Ok, regresemos. Pero entonces la Iglesia Católica también se ha movido hacia la derecha. Así que, ¿qué estamos prediciendo aquí para el 2023 en adelante? Bueno, creo que vamos a ver un movimiento de eso dentro de la Iglesia Católica y dentro del mundo. Seguro, eso ya está pasando. Y las culturas, en las culturas cristianas en particular. Si me permite, ¿qué pasa con el orador de la casa ahora? Antes, tú sabes, ¿cuánto tiempo les tomó? Quizás veces que tenían que votar o algo así. No puedo recordar. Pero una de las congresistas, Bobby, que estaba en contra y había querido que McCarthy todo el tiempo reconociera primero lo que le pedían que hiciera, es la misma que dijo que está cansada de esta basura de separación entre la iglesia y el Estado. Ajá. Eso es interesante. Así que hay más poder para la iglesia. Más poder para la unión de la iglesia y el Estado. Entonces, ellos afirmaron que valoramos y nos unimos a aquellos que creen que la oración es vital para nuestra relación con Dios a través de Jesús y una herramienta poderosa para unir la nación hacia una meta en común. Y mira qué papel masivo puede jugar el deporte ahora. Pero los millones de estadounidenses que se reúnen para orar por Damar Hanley
son una prueba tangible del poder unificador de los deportes y la creencia de que la fe es fundamental para nuestro viaje juntos como pueblo, escribió un comentarista en Fox News Digital. Creo que ahora nos estamos moviendo en esta dirección. Así que aquí tú tienes esta tremenda batalla entre la izquierda y la derecha. Y esta tremenda batalla sobre tener fe y la cosmovisión secular que ahora prevalece tanto en el tema. El rey del norte y el rey del sur. Así que podría ser interesante traer a esta señora que fue arrestada por orar en el interior de su cabeza, solo para mostrar cuán ridícula puede ser a veces la ideología de izquierda. No digo que la derecha vaya a ser mejor, porque le va a ir aún peor. Para nada. La cosa es que esto puede ser una agitación. Sí, que incluso la gente secular o incluso liberal diría: oh, esto se está volviendo ridículo, está llegando demasiado lejos, así que balanceemos el péndulo en otra dirección. Ok, echemos un vistazo a lo que pasó, solo para preparar el escenario. ¿Por qué estás aquí hoy? Físicamente solo estoy parada aquí. Ok, ¿por qué de tantos lugares? Sé que no vives cerca. Este es un centro de aborto. ¿Estás orando? Podría estar orando en mi cabeza sin hacer ruido. Así que te pregunté una vez más, ¿vendrá voluntariamente con nosotros ahora a la estación de policía para que te haga algunas preguntas sobre hoy y otros días donde haya acusaciones de que usted has roto la orden de protección de espacio público? O si tengo una opción, entonces no quiero ir. Entonces tiene una opción, está bajo arresto por sospecha de no cumplir con la orden de protección de espacios públicos. En septiembre de este año, el Consejo Local de Birmingham presentó esta zona de censura, este PSP. Anteriormente se usaba con los perros y comportamiento de ebriedad y cosas por el estilo, pero ahora están apareciendo en todo el país, alrededor de los centros de aborto. Y prohibieron comportamientos como las protestas, pero también mencionan la oración y el asesoramiento como forma de protesta. Y así, por cortesía, fui y me paré cerca del centro de aborto cerrado y oré en silencio allí. Y como pueden ver, vino la policía y me preguntó si estaba protestando, y no fue así. Me preguntaron si estaba orando, dije que podría estar orando en silencio. Me arrestaron, me registraron, me encerraron en una celda, luego fui entrevistada o interrogada, como le gustaría verlo, durante el cual me preguntaron sobre por qué estaba orando. Luego fui puesta en libertad bajo fianza y posteriormente acusada de 4 cargos de protestar y participar en un acto de intimidación de los usos del servicio. Así que ahora estoy en un juicio el 2 de febrero con el apoyo de ADF en UKA y creo en la libertad de pensamiento. Y la preocupación que hay aquí en Inglaterra es que las zonas de amortiguamiento nacionales ahora se están discutiendo. Entonces existe la posibilidad de que cada centro de aborto en este país tenga una zona similar a su alrededor, y obviamente las implicaciones de eso son realmente preocupantes. Bueno, Martín, eso irritaría a cualquiera si te arrestan por lo que tú estás pensando. En realidad es distópico, no puedes pensar. Es orwelliano. Bueno, ¿qué estás pensando? Vas a ir a la cárcel ahora por lo que piensas. Bueno, Martín, si tuvieran que analizar, creo que a veces pienso que estaríamos en un gran problema, ¿verdad? Ok, entonces tú tienes este desastre de Balenciaga. Balenciaga finalmente corrige los errores de la inquietante campaña publicitaria BDSM y condena el abuso infantil en medio del escándalo. Así que aquí estaba esta organización que estaba usando menores en todo tipo de desfiles de moda. De hecho, estaban poniendo anuncios con niños. Pero los mensajes subliminales eran simplemente increíbles. Y hay todas estas cosas que no se contaron con sonreír y soportar. En medio de una feroz reacción, Balenciaga ha redoblado su postura ante la controvertida campaña publicitaria que mostraba a los niños junto con atuendos de estilo bondage y el fallo judicial sobre pornografía
infantil. No quiero ni siquiera leer una nota, pero piensen en esto y pongan algunas de las imágenes. Pero piensen en esto. Es a propósito, porque ¿cuántas personas seculares e incluso no religiosas también fueron perturbadas con eso? Estaban molestas. Esto tiene que cambiar. Y si dicen que esto tiene que cambiar, que la única opción es volver a esos valores cristianos, entonces incluso muchos secularistas dirán, está bien, es mejor que esto. Ok, estas son algunas de las fotos de las cosas que estaban pasando allí. No entremos demasiado en ello, pero es interesante la documentación que estaba sobre la mesa en esas fotos. Así que veamos qué hicieron los pequeños estudios al respecto. Tomaremos un pequeño clip de lo que tenían que decir. Así que aquí hay otra razón por la cual la gente pedía que simplemente se cancelaran y se sacaran de internet. La gente dejó de apoyarlos, no compre sus cosas, porque publicaron una imagen de campaña. Y debajo de esta bolsa hay un montón de documentos legales. Y entonces la gente, a medida que comenzaba a enojarse por lo que estos tipos estaban publicando, comenzaron a retroceder, a acercarse y mirar esto, este documento legal, que era un documento legal que contenía extractos de una opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en los estados de versus Williams, que confirmó una ley federal de pornografía infantil. ¿Y por qué estaría poniendo a los niños de manera muy provocativa en sus anuncios de productos y luego de repente tener cosas como esta debajo de su bolso, que literalmente la cámara nunca va a ver? Vamos a ver eso a menos que literalmente te acerques a la derecha. Así que es realmente perturbador que estas cosas salgan así. Así que Martin, este es nuestro punto nuevamente, pero no nuestra caja de jabón. Estamos viendo la tendencia y es por eso que mostramos no simplemente una cosa, lo juntamos, sí. Así que tienes todas estas cosas que están empujando la agenda de la izquierda por encima de todo, para que la gente racional diga que esto ha ido ya demasiado lejos. Y la única otra alternativa que existe es la que ya se ha establecido. Y eso conducirá al cumplimiento de la profecía bíblica. Así que aquí hay una cita de las lecciones objetivas de Cristo. El mundo perece por falta del evangelio. Hay hambre de la palabra de Dios. Son pocos los que predican la palabra sin mezclarse con la tradición humana. Aunque los hombres tienen la Biblia en sus manos, no reciben la bendición que Dios ha puesto en ella para ellos. El Señor llama a sus siervos a llevar su mensaje al pueblo. La palabra de vida eterna debe ser dada a aquellos que perecen en sus pecados. Así que Martin, tú tienes la izquierda y tienes la derecha. Y la derecha está mezclada con la iglesia. La iglesia y el Estado juntos, presionando por una agenda para arreglar las cosas. La Iglesia Católica juega un papel importante en todo esto y se le dará el poder a la bestia. A su punto de vista, es así como se le da el poder a la bestia. Y esa vista será implementada. Eso es lo que la Biblia dice. Y si luego sigues ese punto de vista que es contrario a la Biblia, entonces estás adorando a la bestia. Eso es lo que sucede. Ahora, en medio de este conflicto, ninguno de los dos lados está en armonía con las Escrituras. Eso es importante, exactamente. Parece ser cristiano. Eso es muy engañoso. Y siempre he dicho, ya sabes, el engaño es peor que el error directo flagrante. Porque el engaño realmente no lo sabes. Y siempre he usado el ejemplo, si alguien dice, si tú estás casado y dices te amo, te amo, te amo, y luego descubre que te ha estado engañando durante 5 años o lo que sea, ya sabes, ¿qué significa eso? Eso es engaño. Eso duele más que decir te odio, y descubre que te está engañando, ¿verdad? Y es así como funciona. Entonces, en medio de esta dicotomía, debe haber una voz. Y la voz que Dios ha puesto en el mundo es el mensaje de los 3 ángeles, que tiene que venir del remanente. Eso es. Y tiene una calificación, sí. Y su calificación
que tienen una línea particular de evidencia que aclare el asunto para que no te confundas tanto. Se llama el espíritu de profecía. Tenemos que hablar un poco sobre eso otra vez en el futuro. Ok. Entonces, este mensaje tiene que salir ahora, dentro del grupo que tiene que dar el mensaje. La advertencia final a la humanidad. ¿Habrá una dicotomía allí también? Exactamente será lo mismo. Todos corremos o nos rendimos y hacemos nuestro trabajo. Ahora es el momento de abrocharse el cinturón y seguir adelante. Ponte en ellos y haz el trabajo. Génesis 6, versículo 5. Y vio Dios que era grande la maldad del hombre en la tierra. ¿Es grande ahora? Oh, sí. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de él era solo hacia el mal. ¿Es así ahora? Solo míralo. Pero como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre en los días que fueron antes del diluvio. Estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, Martín, ellos simplemente continúan con sus vidas normales. Es caótico. Pero todavía están haciendo lo que hacen los humanos. Pero no saben que la puerta de la gracia se está cerrando. ¿Quién sabe? El remanente. El remanente lo sabe. ¿Sabe el remanente cuál es la señal del cierre de la gracia? Sí. Bueno, ¿no debería estar gritándolo desde el techo? No, ellos prefieren guardarlo y no quieren hacer ruido y decir que no podemos imprimir el conflicto de los siglos porque le hace daño a los árboles para dárselo a la gente. Quiero decir, nunca he oído algo más ridículo que eso. Pero incluso tenemos cosas tan ridículas dentro de nuestra iglesia, sí. Y luego Lucas tiene lo mismo que decir, también como fue en los días de Lot, y trae todas estas perversiones. Ellos comían, bebían, compraban, vendían, plantaron, construían. Pero el mismo día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. ¿Había un cierre de la gracia? Así será en el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Hay un grupo de personas que conocen los criterios para el cierre de la gracia? Sí. ¿Es hora de callar? No. Tienen un deber. Así que ese es nuestro plan para el 2023. Si alguna vez pensaste que estábamos gritando, vamos a gritar más. ¿Estará de acuerdo? Sí, oremos. Padre Celestial, mientras nos dirigimos a estos eventos finales, danos una voz como de trompeta para decirle a la casa de Israel sus pecados y advertirle al mundo entero que no acepte lo espurio por la verdad. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, continuas oraciones y generoso apoyo financiero. Oramos y alabamos a nuestro fiel y verdadero Señor Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.